Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo curso del canal católico de Daniel. En esta ocasión traigo para todos ustedes una de las cuestiones que últimamente agobia a nuestra Iglesia Católica en general. Si tú eres un dirigente del grupo de liturgia, del coro, de la catequesis, de los ministros extraordinarios, o bien prestas algún servicio donde tengas que relacionarte con toda la comunidad, este curso es para ti, porque hoy veremos el valor de dirigir. Aprenderemos la importancia de ser un buen líder, pero sobre todo los conflictos que se viven en nuestra Iglesia Católica. Comencemos. Nos encomendamos a Dios invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El buen dirigente no ejerce un poder si no presta un servicio. No domina, sino convence. No concentra la autoridad en la propia persona, sino que genera energía valorando a todos y a cada uno de los que integran el grupo. Vamos a partir en este curso de un principio. Ahí donde hay personas, hay problemas. Recuerdo que hace tiempo un sacerdote en el seminario nos decía que ahí donde hay personas siempre va a haber problemas, porque todas las personas pensamos diferente, actuamos diferente y tenemos diferentes objetivos. Pero partiendo de este principio, en este curso que veremos el valor de dirigir en una comunidad católica, entendemos que en la iglesia, que está formada precisamente por personas que se convierten a Dios y desean ardientemente seguirlo en espíritu y cuerpo, habrá ciertamente problemas provocados por nuestra humanidad. Es decir, que no somos solo espíritu, sino también somos cuerpo. Y en esta vida corpórea constantemente nos hará caer en errores que probablemente serán la causa de nuestro alejamiento de la iglesia. Es por ello que muchos han optado por alejarse de la iglesia, realizar su propia iglesia, su propia secta y seguir sus propios ideales. Por eso, la importancia de comprender el valor de dirigir cuando se nos da esta encomienda de relacionarnos con la comunidad católica. En primer lugar, veremos que ya en el servicio del día a día existen conflictos entre el líder y su comunidad. Esto comúnmente pasa en todas las parroquias de nuestra Iglesia Católica. Si no pasa en el grupo de catequesis, pasa en el grupo de liturgia, pasa en el coro, pasa en la pastoral juvenil, en el grupo de monaguillos. Bueno, en todos lados, por el simple hecho de haber personas, va a haber problemas. Porque no somos solamente espíritus, sino también nuestra humanidad a veces nos defrauda, nos gana el orgullo, la vanidad, el egoísmo, y eso sin mencionar pecados todavía más graves que ustedes conocen. Una vez participando del cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia, nos enfrentamos entonces a un serio problema. No todos pensamos igual. Por lo tanto, surgen conflictos desde el interior de una comunidad. Muchas veces pensamos que estos conflictos vienen de fuera, que los ataques de la Iglesia Católica vienen ocasionados de alguien externo. Y no, queridos hermanos, en su mayoría los problemas son ocasionados desde dentro por los mismos grupos parroquiales. Es por ello comprender a qué se debe todo este conflicto y por qué no nos ponemos de acuerdo en la organización y planificación de nuestra vida pastoral en la iglesia. Estos problemas pueden darse por malentendidos, errores de gestión, de planeación. Te tocó planificar algo, no lo hiciste adecuadamente y empieza a haber roces, circunstancias imprevistas, acción maligna de algún adversario que se infiltra en la agrupación para sembrar cizaña o simplemente para confundir la fe o desacreditar a algún miembro de la comunidad. Vamos a poner algunos ejemplos en concreto. A veces pensamos que esto solo sucede en grupos parroquiales, pero conforme vamos avanzando en el curso, vamos a ir dándonos cuenta que esto no solo sucede con los feligreses católicos, sino también esto existe desde la vida del seminario o la vida de la congregación religiosa, donde los seminaristas, las hermanas religiosas, al convivir en un centro de formación,
para consagrar su vida, pues también tienen estos roces, estas envidias, estas diferencias, y las tienen que ir trabajando en su formación. Por eso en los centros de formación, sobre todo sacerdotal, existe formación en diferentes dimensiones. La dimensión pastoral, la dimensión académica o intelectual, la dimensión vocacional, la dimensión espiritual y la dimensión humana. Y todas estas dimensiones se van trabajando a lo largo de los años en el seminario. Y si no se hace un buen trabajo de ello, vemos entonces a personas que se ordenan sacerdotes y tienen problemas de relacionarse con su comunidad, de relacionarse con sus hermanos sacerdotes, de obedecer al obispo. Y obispos que a su vez también se ordenan obispos teniendo problemas con el Papa, con la autoridad litúrgica. Entonces, conforme veremos estas circunstancias, no solo sucede en el ambiente laico, que somos nosotros los bautizados, sino también en las personas que son consagradas. Porque ahí donde hay personas, hay problemas. No solamente somos personas espirituales, sino también corpóreas. Nuestra humanidad nos llega a ganar. Y poniendo algunos ejemplos, sé que a más de uno de ustedes les ha pasado un malentendido. Oye, pues fíjate que me encargaron a mí poner los carteles del Salmo del próximo domingo. Y resulta que el coordinador de liturgia no solamente te dijo a ti, le dijo también a fulanito de tal. Y entonces el día sábado por la tarde, ambos llegan a poner el cartel que les encargó el coordinador de liturgia. Dicen, oye, ¿por qué hiciste tú el cartel si me lo encargaron a mí? No, pues es que a mí también me lo encargaron. Oye, ¿cómo está eso? Fue el malentendido. Resulta que el coordinador le encargó el cartel a uno para tal domingo y al otro para el próximo domingo. Pero el malentendido fue el que recibió la orden y lo entendió mal. Llegan los dos el día sábado por la tarde a poner los carteles del Salmo para la misa del día domingo y uno de ellos está mal. Un malentendido, se empiezan a pelear cuál cartel va a ser puesto el próximo domingo, pues al que le tocaba. Pero a veces por ese malentendido decimos, no, la iglesia no me quiere, yo ya no voy a participar, ya no voy a ir el domingo porque simplemente no les gustó mi cartel, cuando en realidad, pues el que recibió la orden no entendió la fecha que le correspondía y tuvo problemas. Ese malentendido llega a ocasionar el alejamiento de esa persona de la iglesia. Y por ese malentendido pasan muchas cosas. Como este ejemplo, llega a haber muchos más en la vida de la iglesia de actividades pastorales y a veces no pastorales, como por ejemplo cuando nos encargan el servicio de ayudar en la kermés o en el servicio de colocar las sillas para un evento. Muchas veces hay servidores que los llamas para rezar, para el curso, para el retiro y llegan puntuales. Pero cuando los llamas para poner sillas, atender en la kermés, ponerte a preparar tostadas, tacos dorados en la rifa, que son servicios para el apoyo de la comunidad y que pueda tenerse una solvencia económica, pues muchas veces no llegamos temprano a esas actividades porque no nos gusta estar en la kermés, no nos gusta esforzarnos para poner sillas. Mejor ese día llego tarde. Otro malentendido. Por estas situaciones, pues nos alejamos de la iglesia. Esto viene de la mano con los errores de gestión o de planeación. Sin embargo, quiero decirles que hay que tener mucho cuidado al planificar, porque los errores probablemente nos llevarán a alejarnos de nuestra iglesia. Me ha tocado ver personas que no se ponen de acuerdo y tristemente dejan el servicio. Les voy a compartir una anécdota muy breve de algo que me pasó hace algunos años en el servicio del coro. Cuando llegué al coro, me invitaron para poder formarlo, dirigirlo y enseñarle a los nuevos jóvenes a tocar guitarra. Pues llegó otro dirigente y me dijo, bueno, es que yo me sé otros cantos que son diferentes a los tuyos. Tú cantas esos, yo canto otros. Y aunque son los mismos, pero cada quien tiene su ritmo. Dije, pues está bien, no hay problema. Yo me puedo acoplar a ti. Y me dijo, no, mejor hagamos esto. Tú una semana, yo una semana. Y así sucesivamente. No nos peleamos y cada quien pone los cantos que quiere. Yo para no pelear dije, está bien. A mí me llamaron para formar el coro. Yo no vengo a dirigir, a mandar, sino a colaborar con el plan y proyecto de Dios. Es algo que muchas veces no entendemos. Y este joven que llegó a imponer, dijo, tú una semana, yo una semana, impuso una norma a su conveniencia porque al final no quiso colaborar con el plan de Dios y dijo, yo aquí mando, yo aquí voy a poner mis cantos y punto. ¿Cuántas veces vemos en los coros
que los dirigentes quieren llegar a poner sus propios ritmos, sus propios cantos, sus propios esquemas y no quieren colaborar con el plan de Dios. Sabrás tocar muy bien guitarra, sabrás cantar muy bonito, porque hay quienes tienen un buen timbre de voz y se les felicita. Pero en la iglesia no estamos por bonitos, por los mejores dones que tengamos, ¿no? Estamos por misericordia de Dios. Porque hay personas que se sienten muy poderosas y quieren mandar. Estos errores de planeación, pues al final también ocasionan que uno se aleje. Después de cierto tiempo de esa experiencia, que aquel joven me dijo, yo voy a mandar en mi domingo que a mí me toca, tú respeta mi día, yo te dejo tu día para que tú cantes en el coro. Adelante. Pasó el tiempo y yo definitivamente tuve que alejarme. No de la iglesia, sino de ese servicio para poder dejar a esa persona al frente. Y esa persona se encargó. A mí no me quita nada, pero esas no son las formas de realizar el servicio. Por otro lado, hay otras circunstancias imprevistas, como cuando se realizan las fiestas patronales, llega el obispo, llega un sacerdote externo a nuestro párroco y comienza a imponer otro tipo de actividades, como traigan una silla, necesito un pizarrón, necesito un cañón para poder exponer tal tema, y nos mandan a nosotros. Nosotros ni sabíamos y, oye, tráete esto para el padre, tráete el otro, consígueme esto. Y a veces uno diría, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que conseguir las cosas que no se prepararon? Estas cosas que son imprevistos, pues también llegan a ocasionar el disgusto en la comunidad y ocasionar que esto nos aleje de la iglesia. Hay personas también que se infiltran, no solamente en los laicos, sino también en sacerdotes y obispos. Hay gente infiltrada que no tiene bien sus deseos de lo que está haciendo en la iglesia. Porque si bien es cierto, lo podemos ver en ejemplos como sacerdotes y obispos que no tienen deseos de servir a la iglesia. Hay sacerdotes que están por interés económico, hay quienes no tienen otro sentido de vivir y es lo que les tocó vivir y así están, pero sin tener un sentido sacerdotal. Y hay quienes definitivamente no saben qué hacen con su ministerio. Pero eso también sucede en la vida de la iglesia con los laicos, porque hay muchos que están por interés económico. Hay quienes están por un interés personal, porque hay una persona que les gusta, que les atrae del servicio de la iglesia. Y de momento dices, yo no quiero estar en mi casa con mi esposa, con mi esposo, pero sí quiero estar mucho tiempo en la iglesia, porque hay una persona con la que me siento bien cuidado. Porque entonces ese no es un buen servicio. Ese no es el deseo de Dios. Y tienes que cuidar mucho eso. Porque hay servidores que se la pasan toda la semana en la iglesia. Descuidan sus quehaceres del hogar, pero están en la iglesia porque están tal vez enamorados de otra persona que no es su esposo o su esposa. Hay que tener cuidado, porque este tipo de personas que se encuentran infiltradas en nuestra iglesia ocasionan muchos problemas. Como lo dice ya el texto, a veces siembran cizaña, división. Más allá de ser servidores de amor, de humildad, de servicio, somos servidores que sembramos división, cizaña, envidia, habladurías, entre otras cosas. O simplemente hay quienes confunden la fe con actos que no tienen que hacer. Por ejemplo, yo conocí un sacerdote que no es sacerdote, es diácono, y está infiltrado en una iglesia. No voy a decir el nombre, pero esta persona llegaba siempre a celebrar misa como si fuera sacerdote. Confundía a la gente. Pero no es sacerdote, es diácono. Y al final eso ocasiona confusión en la comunidad, que pierdan la fe y se alejen de la parroquia y vayan a otro lugar o definitivamente se metan a una secta protestante. Y por otro lado, pues desacreditar a algún miembro de la comunidad. Esto pasa muchas veces con gente que llega a las pláticas, a los retiros, a cuestionar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Quieren desacreditar lo que tú estás realizando en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con todas estas situaciones que son conflictos comunes que pasan en el día a día de nuestra iglesia católica. Para referirnos concretamente en las Sagradas Escrituras, Pablo se enfrentó a esta situación cuando visitaba las primeras comunidades cristianas, luego en las cartas paulinas, carta a los romanos, corintios, etc. Y se apoyó de 3 recursos muy importantes. Número 1, la mediación de un adversario. Número 2, el envío de cartas esclarecedoras. Lo que conocemos en el Nuevo Testamento, que son las cartas paulinas, son precisamente cartas que Pablo escribe para aclarar, esclarecer
el plan que Dios tenía para su pueblo. Y como número 3, la reiteración de su confianza y de su afecto hacia ellos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser buenos dirigentes, queridos hermanos. Primero, la mediación de un adversario. Tenemos que ubicar quién es el adversario, qué es lo que está pasando, identificar el problema. Número 2, esclarecer el plan de Dios. Ante la situación que estoy pasando, ¿cuál es el plan de Dios? Y esto siempre se tiene que consultar a través de la oración. Por eso el Papa Francisco dice, familia que reza unida, permanece unida. Porque la oración nos une al plan salvífico de Dios. Y como número 3, esta reiteración de su confianza y de su afecto hacia ellos, es comprender, queridos hermanos, que nosotros, si decimos amar a Dios, es demostrarlo en estas situaciones de conflicto. Cuando nos cuesta perdonar al enemigo, al que nos cae mal, con el que no compartimos los mismos ideales, a veces tiene otras formas de pensar, pues a ese hermano o a esa hermana hay que amarlo como a Dios se le ama. Y reiterar esa confianza en nuestros hermanos y ese afecto de que todos vamos caminando en el mismo camino hacia Dios. En la segunda carta a los Corintios encontramos el contenido de 3 cartas en realidad, donde se refleja cómo Pablo se sobrepone a toda crisis. En él jamás decae su amor a la comunidad, como tampoco su confianza en cada uno de sus integrantes, ni su voluntad de servirles. Pablo siempre está al servicio de ellos. No decae la conciencia de haber recibido una misión y por tanto la disposición a cumplirla a cualquier precio. Y Pablo dice lo siguiente: en todo nos vemos atribulados, pero no aplastados, apurados, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, golpeados, pero no aniquilados, llevando siempre y por todas partes en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en este mismo cuerpo. Vean cómo San Pablo ya presenta esta idea del cristiano. Cómo cada uno de nosotros tenemos que caminar en torno a este pensamiento. ¿Nos vemos atribulados? Sí. ¿Hay problemas? Claro, pero no aplastados. Apurados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Golpeados, pero no aniquilados del todo. Llevando siempre y por todas partes en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Es decir, la muerte de Jesús hace referencia a que Jesús, para poder llegar a la gloria del Padre, tuvo que enfrentar golpes, sufrimiento, sangre, dolor. Hoy se dice que la Iglesia Católica sufre dolores de parto. ¿Por qué? Porque todos los dolores que agobian a la Iglesia Católica son precisamente estos dolores que nos tienen que llevar a la gloria. Pero a veces son tan fuertes que la gente no los resiste y deserta en el camino. Pues ya Jesús nos muestra este camino de sufrimiento para poder llegar a la gloria y valorarla. Es por ello que nosotros en el día a día experimentamos estos conflictos. Conflictos que deben ser enfrentados con oración, pero sobre todo a ejemplo de Jesús. Ahora hablemos de los conflictos en el interior de la persona. El camino del cristiano es un camino donde el hombre no sabe qué dirección tomar. O como a veces decimos, estamos en aprietos, no sabemos para dónde ir. Cuesta mucho tomar algunas decisiones, sobre todo cuando el beneficio que se espera está sujeto a fuertes riesgos, o cuando por este beneficio se debe renunciar a otros más seguros. A veces hay que renunciar a ciertas cosas para dejar las cosas en paz. Como ya les decía yo, el ejemplo que les puse con el tema del coro, definitivamente yo tuve que dejar ese servicio, no por mi cuestión personal, sino por la persona que llegó a colaborar, que al final llegó a mandar, a imponer. Y dije, está bien, Señor, tú estás poniendo esto, adelante, dejemos lo que Él actúe, que Él se responsabilice, que Él quede al frente del coro y yo me hago a un lado. Y entonces empecé a servir en otro servicio, que fue el de las pláticas prebautismales. Luego comencé con los videos a través de redes sociales, sobre todo en YouTube, y cómo Dios me fue llevando de una cosa a otra. Pero seguí ahora practicando eso, que fue el canto de la liturgia católica. Dios va poniendo los medios para poder mejorar
en los conflictos que surgen en nuestro interior. Y esto lo vemos ya en la Biblia también con el siguiente texto. La Biblia reporta varios casos de fuertes dilemas o conflictos en el interior de una persona. En uno de los apéndices del segundo libro de Samuel se narra uno de los pecados cometidos por David y el castigo que por ello mereció. Su pecado fue haber desconfiado del poder protector de Dios y haber recurrido a un censo para saber cuántos eran en el pueblo elegidos los hombres en edad de pelear. Dios le habló entonces por medio del profeta Gad. ¿Qué escoges? ¿Que vengan sobre la tierra 7 años de hambre? ¿O que 3 meses andes huyendo de la persecución de tus enemigos? ¿O que la peste, considerando preferible caer en manos del Señor, que es misericordia y no en manos de los hombres? Se desató la peste y fue tan terrible que David imploró al Señor: yo fui pecador, yo fui el pecador, yo fui quien hizo el mal. Estas ovejas, ¿qué han hecho? Te suplico que tu mano se dirija contra mí y contra la casa de mi padre. El profeta Gad le ordenó levantar un altar al Señor y ofrecerle holocaustos. El Señor escuchó las oraciones de la tierra y se acabó la peste en Israel. Fíjense, esta historia en las Sagradas Escrituras ya nos presenta uno de los relatos que nos hacen ver el conflicto en el interior de la persona. Este conflicto que surge por estas cuestionantes, ¿no? Dios nos va a poner situaciones frente a nosotros en donde nosotros tenemos que elegir. ¿Qué escoges? ¿Esto o esto? ¿Qué te conviene? ¿Qué es mejor para el plan y proyecto de Dios? Porque no solamente es para beneficio o castigo mío, sino para los que están a mi alrededor. Muchas veces hay quienes se alejan de la iglesia pensando que con alejarse solucionamos los problemas, pero nos damos cuenta que al alejarnos, muchas personas se alejan con nosotros. Ahí tenemos casos muy concretos que han pasado en la vida de la iglesia, como sacerdotes que han dejado el ministerio. Por mencionar alguno de ellos, el padre que realizaba en YouTube todos los días la liturgia de las horas. Dejó el ministerio, no sabemos realmente las razones por las que lo dejó, pero cuánta gente que se convirtió a Dios por él, por su servicio pastoral, hoy en día también se alejó de la iglesia porque él se alejó. Imagínense, por nuestro alejamiento muchas personas se pueden alejar. Lo que pasó con el rey David, él tuvo para escoger y eligió la peste, y esta peste llegó a muchas personas que él mismo vio sufrir y dijo: Señor, pero yo fui el pecador, yo fui el que hizo mal, quítales a ellos este castigo y castígame a mí. El Señor escucha las oraciones de la tierra y se acabó la peste en Israel. Eso precisamente manifiesta también la actitud del cristiano, que tiene que buscar a Dios en la oración para solucionar estos conflictos de la iglesia. En resumen, el consejo que podemos tomar como norma para cualquier dirigente de la Iglesia Católica es que entre 2 o más alternativas hay que elegir aquella que representa un mayor y necesario servicio. Como lo dice San Pablo en las Sagradas Escrituras: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo deseaba su partida para ya estar con Cristo, y eso sería preferible, estar con Cristo. Sin embargo, el que yo siga viviendo es necesario para vuestro bien, para el bien de la comunidad que no conoce a Dios, que necesita a alguien que les instruya en la fe. Persuadido de esto, Pablo dice: sé que mi opción es quedarme y estar aún con vosotros para vuestro provecho y vuestra alegría en la fe. De la misma manera, tú y yo tenemos que participar en esta dirigencia en la Iglesia Católica. ¿Cómo? Dándonos cuenta que nuestra participación en tal o cual grupo es influencia para los demás y que mucha gente en nosotros ve a Dios como un hermano, como un dirigente, como un líder que lleva a la iglesia. Queridos hermanos, entiendan por favor que nosotros queremos lograr la vida eterna, la gloria en el Señor, pero por el momento debemos desear estar bien con nuestros hermanos aquí en la iglesia, haciendo las cosas bien, en fraternidad. Que no se nos olvide que siempre nuestra ley de vida será el amor. Y de esta manera espero que en los próximos días puedan solucionar los conflictos que Dios les esté presentando. Sé que son diversos los problemas que se suscitan en la Iglesia Católica,
pero espero en Dios y a través de la oración que el Señor les conceda la gracia y el don de poder estar bien con sus hermanos y de que presten el mejor servicio para toda la comunidad católica, ya que en el ejemplo y testimonio que ustedes den a nuestros hermanos será en la medida que las personas se conviertan a Dios. Y ese es el objetivo de nuestra iglesia. Vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En pocas palabras, hay que irlos a evangelizar, pero todo esto con el testimonio. ¿Cómo queremos dar ese paso si no hemos trabajado en los conflictos que surgen dentro de la iglesia? Por ello te invito a que me acompañes en el siguiente episodio, donde daremos continuidad a estas reflexiones para comprender cuál es el plan y proyecto de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.